Me encanta volver a estar con ustedes hoy. El tema que hoy quiero que tratemos es un tema espinoso. Yo le pongo ese como título, ese adjetivo espinoso, porque se ha vuelto como difícil y es el tema de la verdad. La verdad, realmente ninguno de nosotros en el fondo quisiera como vivir en la mentira, pero estoy aterrada de ver que el mundo está como desconociendo totalmente ese poder y esa belleza de la verdad. Estamos en lo políticamente correcto, no se puede sino decir lo que se debe decir, lo que quieren oír. Todas las palabras han perdido como toda su fuerza y su profundidad y hay como que redefinirlas para como quedar bien y hablar como el lenguaje como que todo el mundo habla. Yo cuando veo la sociedad moderna pienso siempre en el cuento del traje del emperador, que si alguno de ustedes no lo ha leído, se lo recomiendo muy de veras. Es un cuento de Hans Christian Andersen y es un cuento donde efectivamente es lo políticamente correcto y nadie se atreve como a decir la verdad porque pues eso sonaría muy mal y muy feo y está uno jugándose además como la cabeza, donde uno llegue como a decir la verdad. Hace unos años me invitaron a mí a dar una conferencia testimonio sobre mi vida como esposa y madre de una familia numerosa. Para los que no me conocen, tengo 9 hijos. Entonces, pues muy bien, preparé con mucho entusiasmo la conferencia y faltando una semana, quien me invitó a dar la conferencia me llamó y me dijo que cuál era el título de la conferencia. Y yo le dije, pues nada, el papel de la mujer como esposa y madre. Y entonces me contestó que eso no se podía decir, eso no es políticamente correcto decir eso. Entonces yo pues me reí y le dije, pues mira, ponle el título que tú quieras, llámala como a ti más te guste. Pero pues eso es de lo que voy a hablar precisamente. Pero apenas colgué el teléfono, me senté y escribí como una introducción a esa conferencia que iba a dar. Y la titulé que el mundo está loco, el mundo está al revés. Entonces se entera uno de cosas que quisiera también en este momento volver como a traer a cuento esto que yo escribí, porque me parece que estamos efectivamente con el mundo como al revés, el mundo está como loco. Eh, en Suecia se aprueba la ley del aborto para el hombre. Entonces una pareja, pues ella queda embarazada, él no quiere ese hijo, ella sí lo quiere, entonces él apela a esa ley del aborto y si se la otorgan, él ya no tiene nada que ver con ese hijo, como si ese niñito ya no fuera su hijo, como si eso fuera posible hacerlo, ¿no? Ese niñito seguirá siendo su hijo, pase lo que pase, pues es su hijo, ¿no? Se trafica con la vida, ¿no? Se compran y se venden bebés, se alquilan vientres, se matan bebés, se venden todas sus partes y todo aduciendo a derechos. Al mismo tiempo que usted tiene derecho a matar a su propio hijo, donde usted le llegue a dar una palmada a un hijo en un sitio público, usted se expone incluso a perder la patria potestad. O sea, si eso no es loco, usted tiene derecho a matarlo mientras no haya nacido, pero una vez nacido, usted ya no puede tocarlo en público porque usted pierde hasta la patria potestad. Dice uno, por Dios, es que no tenemos derecho a educar. A veces cuando el oído está tapado, pues una buena palmada ayuda a los niños a entender. No se trata de ningún maltrato físico, ni muchísimo menos. Pero esto ¿en dónde estamos? ¿No? ¿En dónde estamos? La familia hay que definirla, ¿no? Uno a veces a los jóvenes eso es terrible, ¿no? Uno le pregunta cuál es tu familia y entonces él contesta, no, yo tengo un gato y una plantita y esa es mi familia. Y uno se queda pues con los ojos desorbitados diciendo, por Dios, ¿cuál familia? ¿Cómo así que esa es tu familia, no?
Entonces todo esto hay como que definirlo. El matrimonio, pues ni hablar, que hay que súper definirlo, qué es el matrimonio, ¿no? No se puede además decir palabras como eh, casados para siempre. Eso suena pues horroroso. Cuando yo era joven, que uno estaba loco de ganas de cuando se casaba decir fulana de tal, ¿no? De tal, que no quería decir que uno perdiera, como le dije yo una vez hace poco a unos muchachos cuando me preguntaron, yo me presenté a Ana María Gómez de Jaramillo, todos, ¿de qué? Con eso no se dice. Y digo yo, sí, yo no estoy felizmente casada, pero no he perdido mi identidad. Y eso no quiere decir nada. Eso no, eso es una tontería, ¿no? Eso es como lo más profundo del ser de uno, donde uno se casó y quiere uno realmente pertenecer a esa otra persona para formar pues una familia, ¿no? Para, como dicen en el matrimonio, pues ya no somos dos, sino una sola carne, ¿no? Un solo espíritu, que vamos los dos en el mismo sentido, jalando el carro para el mismo lado, ¿no? Entonces, pues eso no quiere decir nada, ¿no? Y esa pertenencia también, pues al fin y al cabo es un poco relativa, porque pues uno no le pertenece a nadie más que, si mucho, a uno mismo, ¿no? Em, los niños, ya los niños no nacen niño o niña, no se puede decir eso está también como mal visto, ¿no? Hay que esperar a que ellos decidan. Y resulta que pues será niño o será niña toda la vida, aunque se haga una cirugía, porque cuando le miran el ADN pues se ve que es niño o niña, eso no se puede como discutir, ¿no? Eh, Me impacta, ¿no? Porque todo es orgánico y eso pues es un boom y hay que, ojo, y todos los químicos y pues no todo tiene que ser orgánico. Pero por otro lado, pues se envenenan las niñas jóvenes con anticonceptivos, donde ahí sí nadie les dice que todos las contraindicaciones que eso tiene, porque vuelve y juega, no es políticamente correcto. Eh, para un menor, una menor que quiera abortar o que quiera, pues no sé, no necesita ningún permiso, pero donde esa menor tenga que hacérsele una cirugía para salvarle la vida, así sea de una vil apendicitis, pues tiene que tener un permiso de los padres o del acudiente para poderla operar. Eh, ya uno no puede educar los hijos como uno quiere, sino que como que los organismos internacionales y los gobiernos son los que como que deciden que cómo hay que educar a los hijos, ¿no? Esas son cosas incluso pues como graves, ¿no? Y todos nosotros vamos como borregos detrás de eso. Eh, yo pensaba que cuántas mentiras y cuántas cosas hay en el mundo moderno únicamente detrás del dinero y del poder. Y a veces todos nosotros vamos un poquito como borregos detrás de eso. Y eso, como les decía, pues por eso digo que es un tema como espinoso, porque como que no se puede decir que ojo, que mire, que piense un poquito antes de, pues no sé, decir o hacer o meterse o lo que sea, ¿no? Me acuerdo cuando era joven y tenía solamente 6 hijos, estaba dando una clase y en determinado momento dije que tenía 6 hijos y una de las señoras se puso como un ogro y empezó a discutirme furiosísima que no se podían tener más de 2 hijos, que no sé qué, bueno, y eso hablaba y hablaba y yo simplemente pues la escuché todo el tiempo y cuando ya se cayó yo la miré y le sonreí y le dije, mira, a mí no me trates de convencer de eso que estás diciendo, porque es que yo ya tengo los 6 hijos. No sé efectivamente en este momento cómo voy a pagar las universidades, pero tengo mucha fe de que lo vamos a lograr. Ni mi esposo ni yo somos pues ni bobos, ni inútiles, ni pues espero, ni los hijos tampoco son bobos o son incapaces. Total que yo espero que de alguna manera pues puedan pagársela o se pueda pagar la universidad más adelante. Y dicho esto, empezó la señora a llorar y a llorar como loca. Y entonces ya pues nos preocupamos y pero ¿qué le pasa? Y entonces dice,
es que yo siempre soñé con tener muchos hijos, pero todo el mundo me dijo que no se podía y entonces yo tuve pues la parejita y me ligué y ya no pude tener más hijos y veo pues que estaba como quien dice equivocada. Y me dio mucho pesar y dije, sí, estamos a veces como borregos siguiendo como detrás de todo lo que dicen y como que hay que hacer lo que la gente, eso que para dónde va la gente, para dónde va Vicente, y uno dice, no, no, tenemos nosotros que pensar para dónde vamos, cómo queremos vivir. La mentira además, solamente los locos se conforman con la mentira y eso es terrible, pero, pero pues es que están enfermos. Me acordaba yo cuando estaba pensando en darles esta pequeña charla, en compartir con ustedes, de unos locos famosos que hubo en Bogotá. Había una que era la loca Margarita. Cuando yo era niña, mi papá contaba de la loca Margarita y la loca Margarita todos los años era coronada como reina de belleza de los estudiantes. Y yo le decía a mi papá que me parecía súper cruel. ¿Cómo así que a una pobre señora ya mayor y todo, que la coronaran y le hicieran desfilar y todos le gritaran cosas y ella tiraba besos como loca a diestra y siniestra y luego pues la coronaban en una gran fiesta y todos gozaban muchísimo y entonces papá me decía, pues no sé qué tan cruel sea eso, porque ella está absolutamente feliz de que cada año sea elegida como la reina de los estudiantes. Hubo otro loco también famoso que se llamaba Goyeneche, que en todas las elecciones presidenciales se presentaba como candidato, tenía unas ideas geniales y obviamente sus seguidores se las alimentaban. Y él decía que Colombia podía tener una autopista maravillosa de sur a norte, solamente echando arena y cemento en el nacimiento del río Magdalena. Y eso pues al mezclarse con el agua rápidamente pues se volvía una autopista pues fantástica, ¿no? Y a esos locos pues la gente se ríe y dice, sí, sí, no, una idea fantástica, maravillosa. Pero estamos en este momento en una sociedad como de locos, ¿no? Porque nos proponen ideas de esos y todos como borregos corriendo detrás, diciendo que sí, que qué maravilla. La inteligencia no se conforma sino con la verdad. Gracias a eso se han hecho pues grandes adelantos, grandes descubrimientos en la humanidad. Ese deseo innato que tiene el hombre en el fondo de su ser de buscar la verdad, de encontrar la verdad, de vivir según la verdad. Pero hoy en día da la impresión de que son tan fuertes los intereses económicos y de poder sobre todo, que se ha perdido eso incluso en el ámbito de la ciencia. Cada rato vemos descalabros en ese sentido, mentiras, engaños, solamente para tener pues poder y dinero, ¿no? Entonces nosotros no podemos seguir seguir este juego, porque sería lo mismo que hacían los estudiantes con la loca Margarita o con Goyeneche, de alimentarles como toda la mentira. Nosotros tenemos que reflexionar mucho. Y nosotros los cristianos, nosotros los católicos, nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Hay una encíclica que a mí me fascinó, escrita por San Juan Pablo II, que se llama El esplendor de la verdad. La verdad tiene que ser esplendorosa y nosotros tenemos que dar razón de esa verdad. Nosotros tenemos que defender además la verdad. Nosotros no podemos, ahora por ejemplo mi hija que es profesora de bioética, estaba dando unas clases sobre precisamente todas esas contraindicaciones terribles que tienen los anticonceptivos. Y entonces en su clase unas niñas se rieron como diciendo, ay, sí, ay, esta se las da de muy sabionda y eso pues no es verdad. Y cuando hicieron como ese gesto y hicieron algún comentario, pues una de las alumnas se paró y dijo, todo eso que usted está diciendo es verdad. Yo estuve no sé cuánto tiempo en cuidados intensivos, casi me muero, precisamente por esas estupideces de los anticonceptivos, que nadie me dijo lo que usted sí nos está contando aquí.
Entonces yo pienso que estamos como en esa sociedad donde huimos de la verdad. Y eso no nos trae sino un deterioro impresionante. Para uno poder acercarse a la verdad, uno tiene que tener una mente, primero que todo, abierta. Entonces, el mundo moderno está lleno de fanatismos y de fundamentalismos. Y la verdad no tiene nada que ver ni con fanatismos ni con fundamentalismos, porque tanto los fanatismos como los fundamentalismos nos cierran, nos, nos ciegan, no nos permiten como ver la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de esos fanatismos, querer saber la verdad verdadera. Ahora aquí en Colombia, que tenemos todos estos problemas con, con un expresidente y que no se sabe, y todos los medios de comunicación, y eso todos dicen y opinan y funcionan, y la gente pues se rasga las vestiduras. Y yo le decía a alguien, gracias a Dios yo no soy la que tengo que juzgar, pero sí rezo mucho para que sepamos la verdad. Porque nuestro Señor dice muy hermosamente, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Y uno lo ve, eso que dice, más fácil cae un mentiroso que un cojo, ¿no? Uno no puede mantener pues una mentira indefinidamente, a menos que sea exactamente un loco, y entonces crea firmemente pues que es la reina de belleza, o que su idea es absolutamente brillante, y entonces pues la mantiene a pies juntillas. Pero el resto de los mortales, pues cuando se dice una mentira, eso traería otra y traería otra, y al final pues usted no sabe qué fue lo que dijo al principio. Y no es sino ver a los políticos modernos, ¿no? Que eso también, con esto que estamos viviendo aquí, pues todos los días sacan lo que dijo hace un año, lo que dijo hace 6 meses, lo que dijo la semana pasada, y pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque es una mentira detrás de otra mentira. Nosotros no podemos vivir así, ¿no? Nosotros tenemos que tener una vida que sea como limpia, como íntegra, que esté cimentada en la verdad, que la tenemos que buscar, vuelvo y repito, buscarla con la mente como abierta, no mirando solamente un pedazo, sino uno investigando un poquito para uno poder también crear criterio. Esto es, vivir en la verdad es además tan bonito, porque uno es como transparente, no tiene uno como rabo de paja, está uno como tranquilo, no le teme a nada, no está uno como con una sombra detrás que lo está persiguiendo a ver en qué momento lo desenmascaran, sino que uno es lo que es y lo que muestra ser. Esto además es tan importante en las relaciones. Pienso en un matrimonio, ya lo había dicho yo en el primer video que grabé de cómo las mentiras dañan las relaciones, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos como permitirnos esos lujos dentro de nuestra propia familia. ¿Cómo enseñarle a los hijos a decir siempre la verdad? Y hay muchas maneras también de no decir la verdad como completa, ¿no? Mm, pero no mentir, pero no mentir. Yo me acuerdo ahora que estábamos, aquí yo tengo un costurero donde hacemos toda la como lencería de la iglesia, y estábamos hablando precisamente de estos temas, y una de las señoras dijo que uno a veces tiene que decir mentiras, y yo le dije, pues no, uno no nunca debe decir mentiras, ni tiene por qué decirlas. Y entonces ella dijo, pero es que mira lo que a mí me pasó. Mi mamá se fue a Estados Unidos y me dejó su loro, y resulta que mi perro se comió el loro, lo mató. Entonces yo llamé a mi mamá preguntó por el loro, y yo le dije que el loro se había puesto enfermo, y que entonces había venido el veterinario, y que entonces pues le habían dado unos remedios, pero pues no se habían servido, y entonces que el loro se había muerto, y entonces pues que yo ya le había comprado otro loro. Y entonces le digo yo, y tú eres boba, ¿para qué inventas esas historias? Tú simplemente le dices a tu mamá, ay mamá, el loro se murió. Qué pesar. Tu mamá dice, pero ¿cómo? Y tú dices, ay mamá, ni pregunte, ya se murió y ya le compré otro loro.
no necesita contarle pues que el perro se lo devoró y que lo encontró y que la sangre, no necesita explicarle nada de eso, pero tampoco tiene por qué decir una mentira. Entonces hay mil maneras de decir, cuando a uno lo llaman por teléfono y usted no quiere hablar con esa persona, ¿para qué le dice al hijo diga que no estoy? Diga que no puedo atenderlo en este momento. Y ahí usted no está diciendo ninguna mentira, no lo puedo atender porque no quiero hablar con usted, porque no tengo la disposición, porque lo que sea, ¿no? Pero no tiene por qué mentir, no tiene por qué mentir, ¿no? Me acuerdo ahora de una anécdota preciosa, hermosa, me pareció tan ingenua, tan linda, de Sor Lucía, la vidente de Fátima. A ella la visitaban muchísimas personas y era un poco agotador eso de todas maneras, ¿no? Ella en el convento queriendo estar como alejada como de todo el mundo, las personas, y estar únicamente pues rezando, estando en la compañía de nuestro Señor. Con una paz increíble, y esta visitadera, todo el mundo queriendo como saber pues qué dice la Virgen y si usted le puede dar este recado, como si no pudiéramos todos darle nuestros recados directamente a la Virgen. Y entonces ella tiene que hacer una vuelta en algún sitio y sale con otra monjita, y en esas para un carro y entonces les dicen que dónde queda el convento. Y entonces Sor Lucía se adelanta y les explica dónde queda el convento. Y entonces ellos dicen, ay, es que vamos a ver a Sor Lucía. Y en vez de Sor Lucía decir, es que yo soy Sor Lucía, pero no los puedo atender en este momento, ella simplemente contesta y les dice, no creo que encuentren a Sor Lucía, porque ella está por decir algo, yo que vivo en Chía, por decir algo, está pues, no sé, de la vereda donde vivo, que es Tiquiza, al pueblo. Ella está caminando de la vereda de Tiquiza, va al pueblo, y entonces pues no los va a poder atender. Y la gente, ay, bueno, qué pesar, ¿no? Igual pasaremos pues al convento, y ya, pues sí, Dios los bendiga y que estén muy bien. No tiene uno que, como es, decir más de lo que tiene que decir, pero ojo, porque eso no quiere decir que uno diga entonces mentiras. ¿No? Y el amor a la verdad como en todo. Ahora yo pensaba, por ejemplo, todo esto de los alimentos pues orgánicos y toda la cosa, tantos mitos, tantos mitos. Pues nosotros desde nuestro hogar tenemos que ir desbaratando todos esos mitos, los mitos mismos de la historia, ¿no? Vittorio Messori tiene un libro espectacular que se llama Las leyendas negras de la iglesia, y cómo va desbaratando todo con documentos, ¿no? Es un historiador serio. Entonces uno cómo puede ir también ahí adquiriendo criterio, buscando verdaderamente la verdad, y la verdad en todo, ¿no? Ahora tengo una hija que es profesora de preescolar y estaba dándoles una clase simpática de que hicieran unos sanduchitos con mermelada o con alguna cosa, y a una mamá le dio un infarto porque los niños no pueden comer dulce porque no sé qué, y porque eso está en el mismo sitio, pues el dulce activa el mismo sitio que la cocaína, y entonces ustedes están pues como quien dice fomentando que los niños consuman cocaína. Y yo decía, qué locura, pobre señora. Si es que uno tiene hasta en esos, todos esos mitos, uno tiene que ir estudiando, tenemos que vivir en la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que dar razón de la verdad. No podemos tener como una doble vida, ¿no? Todos deben saber además cómo pensamos. También la defensa de la verdad no es nunca con fuerza. Solamente los fundamentalistas y los fanáticos son los que emplean la fuerza para tratar de convencer a los demás. Pero es que la verdad debe brillar por sí misma. Uno con exponerla, y quien la quiera oír la oye, y quien no quiera, pues mala pata, pailas, ¿no? Como decimos nosotros aquí. Pero eso no es con fuerza, no es con gritería, no es con agredir, no es con descalificar a la otra persona, ¿no? Sino que uno puede ir desbaratando mitos, puede uno ir mostrando la verdad, pues con paz, ¿no? Con paz, con tranquilidad, con seguridad también, con seguridad. Eso también nos lleva, hoy en día, todas las creencias, toda la fe, eso se discute, mejor dicho, en los noticieros, en los salones de belleza, en las revistas de farándula,
nosotros tenemos que también cimentar nuestra fe, cimentarla en la verdad para poderla defender, ¿no? Ya nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que caminar por ese camino que es la verdad, pues para llegar a la vida, ¿no? Y eso hay que conocerlo, eso no sirve. Igual todas las cosas, ¿no? No se puede decir, es que eso es pecado. No, es que eso tienen unas razones de fondo. Yo me acuerdo mucho, mi mamá era una mujer muy inteligente y cuando yo estaba en el colegio, el furor de la marihuana y la droga era una cosa impresionante. Y me acuerdo que mi mamá se dedicó a estudiar sin nunca señalar, sino ella simplemente iba contando en las horas de la comida. He leído un informe interesantísimo sobre los efectos de la marihuana, de la cocaína, del bazuco, de todo en el cerebro y esto y lo otro y lo demás allá. Iba contando como quien está contando, pues eso, una cosa que acaba de leer, que acaba de descubrir. Por supuesto, yo nunca probé ninguna droga y las mamás de todas mis amigas eran, es que eso es malo, es que eso es pecado. Pues todas mis amigas eran drogadictas, ¿no? Tuve hasta una amiga que quise muchísimo y que en paz descanse porque se murió el año pasado, eh, que incluso se fue hasta una comuna hippie y vivió drogada y yo no sé cuánto tiempo. Después logró salir de ahí, me buscó y me contó que había sido pues una cosa tan terrible y todo lo que el trabajo que le costó salir de esa situación, ¿no? Eh, pues entonces nosotros también, cuando educamos a nuestros hijos es con la verdad, con el esplendor de la verdad, como dice San Juan Pablo II en esa encíclica, ¿no? Luego, la fe no es como un círculo cuadrado, un absurdo, no. O sea, la fe es absolutamente asequible a la razón hasta cierto punto, pero es asequible a la razón. Hay un momento donde hay que dar el salto en la fe, ¿no? Pero todo lo demás es asequible, ¿no? Y nosotros tenemos que ir cimentando todas nuestras creencias, todos nuestros criterios en verdad. No dejarnos como envolver por esta ola de locura. Los niños sí nacen niños, las niñas sí nacen niñas. El matrimonio sí es hasta que la muerte nos separe. La vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural. Esto no es, no podemos, los derechos humanos son, o sea, el derecho a la vida, el primer derecho. ¿Desde cuándo? Pues desde la concepción. No podemos como jugarle a esta modernidad que además, tristemente, detrás de eso, lo único que hay son intereses de índole económico y de índole de poder. Igual con todas estas cosas que estamos viendo. La política. Ahí indudablemente es que eso se ve, mejor dicho, no se necesita usar lupa, se ve, pero hasta uno que ve bien poquito, se ve de sobra por dónde van los intereses. La política hoy en día está supremamente corrompida. No quieren verdaderamente el bien de las personas. Y quien está trabajando por el bien verdaderamente de las personas, de las naciones, es rápidamente denigrado y atacado rápidamente por los otros porque el único interés que tienen es de hacerse con el poder, para manipularlos, para manipularnos, perdón, y pues para tener el poder y la riqueza que es las ambiciones que los mueven, ¿no? Entonces también ahí, ¿no? Tener eso que uno dice, no, es que yo soy liberal y voto liberal, yo soy conservador. No, perdón. Nosotros tenemos que ver las personas, nosotros tenemos que ver lo que dicen, nosotros tenemos que analizar un poquito sus vidas para uno poder saber a quién vamos a elegir. Se nos vienen ahora unas elecciones en el 2022 supremamente peligrosas y nosotros tenemos que estar preparados. No podemos seguir como ahí, como embobados, viendo como lo que pasa, como si estuviéramos en un teatro, porque resulta que nosotros somos parte, digamos, de esta obra. Todo lo que suceda nos va a afectar a todos de una u otra manera.
Entonces tenemos que estar preparados. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? A mí me impacta eso que a veces las señoras, pues no sé, tan piadosas, tan bien formaditas, tan todo, y entonces sus hijos son la locura furiosa. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo también esa verdad que ha sido para nosotros tan importante en la vida? ¿Cómo la estamos transmitiendo, no? ¿Cómo mostramos esa belleza, ¿no? El entusiasmo por la verdad. ¿Qué es lo que ha movido indudablemente como la sociedad, el progreso, la historia, ¿no? Esa pasión por la verdad, que no la podemos perder, tiene que seguir y tiene que seguir vigente y tenemos que seguir luchando por ella. Y vuelvo y repito, nosotras estar bien preparadas para poder defender y dar razón de esa verdad que es la que mueve nuestra vida. Bueno, creo que ya se me ha acabado el tiempo. Espero que esto que no intenta ni muchísimo menos acotar el tema, nos sirva para reflexionar un poco. Tenemos el mundo, la vida está en nuestras manos y tenemos nosotros que ser actores de este mundo, y no se puede ser actor de este mundo sino en la verdad. Muchas gracias. Próximamente nos volveremos a ver.